Bueno, estos son los puntos que vamos a tocar. Vamos a hacer un repaso sobre lo que son los planos corporales, los movimientos corporales, un leve repaso sobre la osteología de cintura pélvica para podernos ubicar en las inserciones y los orígenes de los músculos que vamos a estudiar el día de hoy. La miología, ya entrando al tema como tal, la miología de la cintura pélvica, irrigación e inervación. Bueno, dentro de lo que son los planos corporales, tenemos tres planos. Uno que es el plano coronal, que es este que se encuentra aquí de color azulito. El plano coronal nos va a ayudar a dividir el cuerpo humano en dos segmentos. Uno que va a ser delantera, que va a ser desde el plano coronal hacia la zona de adelante, delantera, ventral o anterior. Y lo otro que va a ser el lado trasero o dorsal o posterior, dependiendo del plano que tomamos. Otro plano es el plano sagital, el cual nos va a dividir el cuerpo en un plano simétrico en derecha e izquierda, y un plano transversal, que nos va a dividir el cuerpo humano en superior, craneal o inferior o dorsal. Con respecto a lo que son los movimientos corporales, bueno, dependiendo del plano, por ejemplo, en el plano sagital, que es aquel que divide el cuerpo en dos mitades simétricas, derecha e izquierda, podemos tener movimientos de flexión y extensión dependiendo, por ejemplo, flexión va a ser el acercarlo, el disminuir el ángulo entre dos estructuras, y la extensión va a ser aumentar el ángulo entre dos estructuras. Si utilizamos el plano frontal, o bueno, el plano coronal aquí, que nos dividía el cuerpo en una región anterior y una región posterior, si utilizamos este plano siguiendo su línea, su eje, podemos tener movimientos de aducción, que es acercar la extremidad hacia el centro, hacia la línea media, y la abducción o abducción, que es alejar alguna estructura corporal de nuestra línea media. Otro movimiento que podemos ejecutar en el plano transverso son los movimientos de rotación. Rotación interna cuando lo acercamos a la línea media y rotación externa cuando alejamos de la línea media. Ahora bien, entrando a lo que es osteología, el hueso ilíaco de manera primitiva se encuentra formada por tres estructuras. Una que va a ser el ilion, que es la parte superior, el isquion, que va a ser la parte posterior inferior, y el pubis, que va a ser la parte anterior. Dentro de esto tenemos que, por ejemplo, algunas estructuras que debemos reconocer para los músculos que vamos a tener que estudiar en esta clase. Acá tenemos pubis, que es anterior, y esto es isquion, que es posterior. Entonces, en la parte anterior, este es el borde anterior, tenemos dos espinas. La espina ilíaca antero-superior, que es el número 1, y la espina ilíaca antero-inferior. Y así como tenemos dos espinas ilíacas anteriores, también tenemos dos posteriores. Y también vamos a tener una superior y una inferior. La espina ilíaca posterior superior y la espina ilíaca posterior inferior. Otra de las cositas que debemos estudiar en este hueso es, dependiendo de la cara, por ejemplo, esta es la cara externa, la cara lateral, y esta es la cara medial. Y dentro de lo que es la cara lateral, tenemos que ver estas líneas ilíacas. Tenemos tres. Una que es la inferior, que aproximadamente va a ir desde la escotadura ciática mayor hacia el espacio que se encuentra entre las dos espinas ilíacas anteriores. La segunda, que va a ser la línea ilíaca anterior, y la línea posterior. Tenemos posterior, anterior e inferior. Eso nos va a ayudar, ¿por qué? Porque nos van a delimitar áreas en las que, por ejemplo, en esta cara lateral se van a insertar los músculos glúteos. En las líneas ilíacas inferior y anterior, por ejemplo, se va a insertar el glúteo menor. Ahora, entre la línea anterior y la posterior, vamos a tener el origen del músculo glúteo medio. Y en la parte posterior de la línea glútea posterior, vamos a tener el origen de lo que es el músculo glúteo mayor. Otra de las estructuras que debemos recordar, que tiene origen en esta parte del hueso ilíaco, es que, por ejemplo, en la espina ilíaca antero superior, vamos a tener origen aquí también de otro músculo, que es el músculo sartorio. Y aparte va a tener origen también el ligamento ilioinguinal, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, con respecto a la vista medial de este hueso, tenemos toda esta estructura, que es como una fosa, y como es
el hueso se llama ilíaco, bueno, es la fosa ilíaca. Tenemos, bueno, la caría articular, que es para la unión con la caría auricular del sacro. Aparte, tenemos, por ejemplo, en el borde posterior, la espina ciática, porque aquí va a tener origen el músculo gémino superior, el ilíaco, el pubis, esta es la eminencia hilopúbica, esta línea que va desde la caría articular hacia la eminencia hilopúbica, que se continúa luego con la línea pectínea. Esta es la cresta innominada, acá se va a convertir en la línea pectínea. Acá hay un tubérculo que es el tubérculo púbico. Este que está aquí es el agujero obturador. Este agujero va a tener una membrana fibrosa que lo va a cubrir y va a dejar este surco, la membrana lo va a tapar parcialmente y lo que va a dejar aquí es una escotadura, que va a ser la escotadura obturatriz. Aquí va a pasar el paquete vasculonervioso obturatriz, va a pasar vena, arteria y nervio. Otra de las cositas que cabe resaltar es la cara lateral, la carilla articular, la fosita acetabular, toda esa circunferencia es el acetábulo donde va a encajar la cabeza del fémur para la articulación coxofemoral, lo que pertenece al acetábulo. Ahora bien, esto es para adentrarnos un poco en lo que ya son orígenes e inserciones de los músculos que vamos a estudiar el día de hoy. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, esta es la cara anterior del hueso ilíaco. Entonces, esta es la cara medial. Esta fosita del hueso ilíaco tiene su nombre como tal, la fosa ilíaca, y aquí va a tener origen el músculo ilíaco. Esta que está aquí es la espina ilíaca antero superior, y aquí va a tener origen el músculo sartorial. Y aparte vamos a tener origen a un ligamento, que es el ligamento inguinal, que va a ir desde la espina ilíaca antero superior hasta el tubérculo púbico. Aparte, en la espina ilíaca antero inferior y en la parte superior de la ceja cotiloidea va a tener origen el músculo recto femoral. En el hueso sacro como tal, tenemos en la parte lateral del segundo, tercer y cuartas vértebras sacras, el origen del músculo piriforme o también llamado piramidal. En la línea pectínea, que la vemos aquí en la rama del hueso púbico, va a tener origen el músculo pectíneo. En el agujero obturador, la membrana que lo recubre también va a ser origen de este músculo, que es el músculo obturador externo. En la cara externa de esa membrana se va a originar también el músculo obturador externo, que también va a agarrar parte del borde de este agujero. Ahora, con respecto a los tres aductores que van a tener origen aquí en la rama descendente del pubis, entre el aductor mayor, que es este que está aquí abajo, que toma prácticamente todo el borde inferior y la cara anterior de la rama descendente del pubis, el mayor es como que va a soportar todo aquí. El mayor va a tener origen en la parte inferior, y entre el mayor y el largo, que va a estar aquí en la parte inferior de la tuberosidad púbica, se va a encontrar el corto. O sea, entre el aductor mayor, entre un mayor y un largo, voy a tener un corto. Medial al origen del músculo aductor corto tenemos el músculo grácil, o también llamado recto interno, y aquí ya en el borde lateral de la rama ciática tenemos al origen del músculo cuadrado femoral. Este que está aquí es el trocánter menor, visión anterior, y solo vamos a tener un músculo que se va a insertar ahí. Es el único músculo del cuerpo humano que se inserta en el trocánter menor, y este músculo es el músculo iliopsoas. Tiene componentes tanto de nuestra cintura pélvica, así como también de origen vertebral, lumbar. Con respecto al trocánter mayor, tenemos que en su cara anterior la inserción del glúteo menor. En la cara externa o lateral tenemos la inserción del músculo glúteo medio. Y aquí en las carillas internas del trocánter mayor tenemos una depresión o fosita digital, y ahí una bibliografía refieren que se inserta el obturador externo
agregado otros músculos, pero en la mayoría de casos siempre dejan como que la fosita digital del fémur es para la inserción del obturador externo. Por ejemplo, aquí mencionan que se inserta el obturador interno en los gemelos, bueno, pero por ejemplo Ruiz Lier menciona que la fosita digital es para el obturador externo. Aparte, un poco anterior a esa inserción tenemos la inserción del músculo piramidal o piriforme. Y bueno, estos son orígenes de ya músculos que vamos a tener en la parte de muslo, pasando a la vista posterior o cara posterior de nuestra cintura pélvica. Tenemos aquí las líneas glúteas, la línea glútea inferior, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Entonces, les dije que entre la línea glútea inferior y la línea glútea anterior teníamos el origen del músculo glúteo menor. Entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior tenemos el origen del músculo glúteo medio. Y posterior a la línea glúteo posterior tenemos el origen del glúteo mayor, que como vemos aquí va a tomar también bordes laterales de las apófisis transversas de lo que son las vértebras sacras, y aparte también va a tener origen en este ligamento que tenemos aquí, que es el ligamento sacro ilíaco, que también va a agarrar, como ven, una buena parte de este ligamento. Bien, esos son con respecto a los tres glúteos. Ahora, en la parte anterior de este labio externo, recuerden que el glúteo tenía dos labios, en la parte posterior tenemos que tiene origen el músculo tensor de la fascia lata. Aparte, en el borde inferior continúa el origen del músculo sartorio, que como ya le había mencionado, tenía también origen en la espina ilíaca anterosuperior, que simplemente plaza su origen para acá. Aquí en la espina ilíaca anteroinferior y en la ceja cotiloidea teníamos el músculo recto femoral. Aquí en el hueso ilíaco, acá en el isquio, en el borde inferior de la cavidad acetabular, tenemos el origen del cuadrado femoral. Aparte, el borde un poco inferior al origen del cuadrado femoral, tenemos el origen del músculo semimembranoso. Un poco inferior y medial a este tenemos el origen de dos músculos aquí. Simplemente van a tener un tendón conjunto aquí, que es el músculo bíceps y el músculo semitendinoso. Pero del músculo bíceps, aquí en el hueso ilíaco, en la tuberosidad isquiática, que es la tuberosidad isquiática, solo va a tener origen la cabeza larga, porque la cabeza corta se va a originar en el fémur como tal. Ahora, esta un poco inferior y medial, tenemos el origen del aductor mayor, que como les dije, era el que soportaba todo, agarraba toda la parte inferior de la rama descendente. Ahora, aquí, en este agujero, bueno, lo que se logra apreciar todavía del agujero obturador, tenemos el origen del obturador interno. El obturador interno que, como ya lo habíamos mencionado, va a tener una membrana obturatriz. En la cara interna también de esta membrana obturatriz va a tener origen fibras musculares de este músculo, que es el obturador interno. Ahora, con respecto a las inserciones que van a tener estos músculos en el fémur, ya habíamos mencionado el obturador externo, se va a insertar en la fosita digital. En el trocánter mayor, en la cara lateral, les dije que se insertaba el músculo glúteo medio, que viene así de manera oblicua, lateral. En la tuberosidad, aquí entre cresta intertrocanteria, tenía un tubérculo cuadrado. Ya, este tubérculo cuadrado es lo que va a servir como inserción para el músculo cuadrado femoral. El cuadrado femoral viene y se inserta aquí en su tubérculo. El único músculo que se inserta en el trocánter menor es el músculo iliozoas. Ahora, con respecto a las inserciones acá y ya en el cuerpo del fémur, tenemos que de medial a lateral, primero vamos a tener, aquí va a funcionar como el origen del vaso interno, pero lateral al origen del vaso interno tenemos la inserción del músculo pectíneo. Después del pectíneo van a venir los aductores, pero de los aductores, el que va a estar ahí continuo a lo que es el músculo pectíneo va a estar el aductor corto, y abajo se va a encontrar el aductor medial. Después de eso
va a estar el aductor mayor, va a agarrar todo el cuerpo del fémur. Y lateral al aductor vamos a tener el glúteo mayor, que se va a insertar en la línea glútea del fémur. Entonces, de medial a lateral tenemos pectíneo, aductores y glúteo mayor. Y bueno, lateral tenemos ya el origen de los otros vastos, que es el vasto lateral y el vasto intermedio. Entonces tenemos vasto interno, pectíneo, aductores, aductor corto, aductor largo, lateral a ellos el aductor mayor y lateral a ellos tenemos al glúteo, el glúteo mayor, que es el de los glúteos, es el único que no se va a insertar a nivel de trocánter, porque los otros dos están en el trocánter. De los glúteos no, el glúteo mayor va a venir aquí en su cresta glútea del fémur. Y luego tenemos ya los orígenes de los otros dos vasos, esto, lateral y el vaso intermedio. Ahora bien, para lo que es ya entrando al tema de miología de cintura pélvica, vamos a tener que, por ejemplo, Testic divide a los músculos como músculos pelvitrocanterios, los otros así en general. Y Testic menciona solo 9 músculos. Sin embargo, Ruiz Díaz menciona 10 músculos pelvitrocanterios. ¿Por qué? Porque Ruiz Lier está considerando dentro de estos músculos pelvitrocanterios a este que está aquí y se los he subrayado para que puedan diferenciarlo, que es el músculo tensor de la fascia lata. Dentro de los pelvitrocanterios tenemos a los glúteos como tal y a los músculos pelvitrocanterios propiamente dichos. Dentro de lo que son los músculos glúteos, les mencioné que uno de los glúteos no se insertaba en el trocánter del fémur, sino que se insertaba en su cresta, que ya estaba prácticamente en el cuerpo del fémur, y ese era el glúteo mayor. Por eso también se los he subrayado para que lo tengan en cuenta. Entonces, de los glúteos, en realidad no todos, no los tres no son pelvitrocantéricos. El mayor no es pelvitrocantérico, el medio y el menor sí. Y aparte aquí, Ruiz Villar agrega el músculo tensor de la fascia lata. Ahora, aparte de los músculos pelvitrocantérios propiamente dichos, tenemos al músculo piriforme, tenemos al obturador, y aquí tenemos dos obturadores, el obturador interno y el obturador externo. Tenemos a los gemelos o géminos, que son también dos, el gémino superior y el gémino inferior, y tenemos al cuadrado femoral. Y aparte, dentro de los otros músculos de la cintura pélvica tenemos al músculo iliosoas, que bueno, no es pelvitrocantérico, y los músculos aductores del muslo, que si bien tienen origen en las ramas púbicas, como ya habíamos visto, estos no se estudian como tal en la cintura pélvica porque se estudian de manera más amplia en lo que es el muslo. Entonces aquí tenemos de los músculos aductores del muslo, vamos a tener el pectíneo, que tenía origen en la línea pectínea, los aductores, que son el aductor corto, el aductor largo y el aductor mayor. Tenemos como primer músculo el músculo glúteo mayor, o bueno, su latín que es maximus. El músculo glúteo mayor, como vemos, tiene una forma de cuadrilátero. Va a tener un origen de la línea glútea posterior hacia atrás y también iba a tener origen en los bordes laterales del músculo sacro, en la cara posterior del ligamento sacroiliaco, y estas fibras se van a dirigir todos en conjunto de manera oblicua hacia adelante y hacia afuera, o sea, de manera anterolateral, y se van a insertar en su cresta, en la cresta o bueno, la tuberosidad glútea, que es ya propia del fémur. Cuando queremos estudiar la función de un músculo, simplemente lo que tenemos que hacer es algo así como fijar un punto. Si nosotros fijamos estos puntos de origen y hacemos tracción, el músculo, por la disposición de sus fibras, lo que va a originar es, uno, que este fémur tenga rotación lateral, la parte interna, bueno, la parte anterior se lateraliza un poco. Entonces, si yo fijo acá y como su origen está en la parte anterior, lo que voy a hacer es que va a originar una rotación lateral del muslo. Si yo fijo desde el punto del fémur, lo que voy a ocasionar es que este músculo, por la disposición que tiene sus fibras,
va a enderezar la pelvis, es decir, los va a llevar hacia adelante y va a mantener fija la articulación. Entonces, este músculo es muy importante para la acción de ponernos de pie. La irrigación de este músculo va a estar irrigado por la arteria glútea, las arterias glúteas, tanto superior como inferior, y la inervación tiene su propio nervio, que es el nervio glúteo inferior. Ahora, con respecto a lo que es el músculo glúteo medio, el músculo glúteo medio, ya lo vamos a ver desde acá, está por debajo del músculo glúteo mayor. Para estudiarlo tenemos que retirar, tenemos que disecar el músculo glúteo mayor para poder verlo en su totalidad al músculo glúteo medio. El músculo glúteo medio, les dije que tenía orígenes entre la línea glútea posterior y la línea glútea anterior. Y estas fibras se van a unir y van a converger juntos para insertarse en la cara lateral del trocánter mayor. Dentro de las funciones de este músculo tenemos, como ya les había mencionado, si fijamos la parte de la pelvis, lo que va a ocasionar es que la pierna se aleje de la línea media, entonces lo que va a ocasionar es una abducción de la extremidad. Y Ruiz Díaz la divide en tres grupos, sus fibras musculares. Fascículos posteriores, en fascículos anteriores y fascículos medios. Entonces, los fascículos medios, si nosotros fijamos los fascículos medios, lo que van a ocasionar es una rotación medial, es decir, que el músculo lo van a rotar hacia adentro. Si tomamos como punto fijo los fascículos posteriores, lo que van a hacer es rotar el miembro hacia afuera, o sea, de manera lateral. Y si fijamos los fascículos medios, lo que van a ocasionar es lo que les mencionaba, la separación del muslo, de la extremidad inferior. Y bueno, si fijamos desde el punto de inserción, o sea, si fijamos desde el fémur, lo que va a ocasionar es lo mismo que en el glúteo superior. Va a ocasionar que la pelvis se vaya hacia adelante y enderezca la pelvis, o sea, nos va a ayudar también a la acción de ponernos de pie. Si bien esta función no es tan potente como la del músculo glúteo mayor, pero sin embargo nos ayuda. Bueno, la irrigación de este músculo está a cargo de la arteria glútea superior y su inervación está a cargo de lo que es el nervio glúteo superior. Ahora, con respecto al nervio glúteo menor, se encuentra por debajo del músculo glúteo medio y su origen va a estar entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Este como tal es un músculo en forma triangular. Sus fascículos se van a disponer de manera lateral y anterior y se van a insertar en la cara anterior, este es posterior, este es anterior, se van a dirigir de manera anterior y lateral, entonces van a llegar y se van a insertar en lo que es la cara anterior del trocánter mayor. Si fijamos en la parte superior, en sus orígenes, lo que va a ocasionar es la abducción, el alejamiento de la extremidad inferior de la línea media. Su inervación también va a estar dada por lo que es el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior va a inervar tres músculos: el glúteo inferior, el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. El nervio glúteo superior va a inervar a tres músculos: el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Por eso ya lo hemos mencionado el glúteo superior antes. Y el nervio glúteo inferior solo va a inervar al glúteo mayor. Ya el nervio glúteo inferior se conforma con el músculo más ancho de los tres glúteos. Y el glúteo superior, para tratar de compensar, él se queda con los otros dos glúteos y se queda con el tensor de la fascia lata. Y bueno, su irrigación también va a estar a cargo de lo que es la arteria glútea superior. Ahora, el músculo tensor de la fascia lata es un músculo que va a tener su origen en la cresta ilíaca, en el labio externo. Se dice aproximadamente que en el tercio anterior de esta cresta ilíaca, de este labio externo de la cresta ilíaca, y se va a dirigir sus fibras de manera lateral y anterior y van a terminar en un tendón fibroso que se va a finalmente insertar
en lo que es la cara lateral de la tibia. Entonces, a este tendón que termina sirviendo como inserciones para este músculo, se va a conocer como el tracto iliotibial o también conocida como la bandeleta de Maillard. Y bueno, el tensor de la fascia lata, como ya les había mencionado, su inervación está a cargo del glúteo superior. Si nosotros fijamos la parte superior, nos vamos a dar cuenta que si tracciono, entonces lo que va a hacer también es lo mismo, va a abducir la extremidad, va a alejar el miembro inferior de la línea media. Y aparte, como tiene su origen de la parte lateroexterna hacia la parte anterior, si traccionamos sus fibras, lo que va a originar es también la flexión a nivel de rodilla. Ya, entonces vamos a esta cintura pélvica que tenemos aquí, solo con huesitos, vamos a poner músculos. Bueno, aquí, como ya habíamos mencionado, tenemos al músculo glúteo mayor. Vamos a estudiar los músculos del lado derecho. Ya. El músculo glúteo mayor, como se dan cuenta, lo que hace es extender. Si utiliza sus fascículos posteriores, extiende, o sea, aleja, aumenta el ángulo de la extremidad con respecto a nuestro plano central. Si fijamos los fascículos medios, lo que va a generar es la separación de la extremidad de nuestro eje medio. Bueno, quitamos el músculo glúteo mayor y nos quedamos en la parte un poco más profunda con el músculo glúteo medio, y aquí ya empezamos a ver los demás músculos. Aquí ya vemos el músculo piramidal, vemos los gemelos, ese es el gemelo superior, vemos el obturador interno y vemos el gemelo inferior. Quitamos el músculo glúteo medio y nos encontramos con el glúteo menor. Este que está aquí es el músculo tensor de la fascia lata, que como mencioné tiene origen en el tercio anterior del labio externo de la cresta ilíaca, y sus fibras van a insertarse en este tendón fibroso que es el tracto iliotibial, o también el tracto de Maillard que ya les había mencionado, va a tener su inserción en la cara lateral de la tibia. Entonces, dentro de lo que son las funciones de este músculo, les había mencionado, si fijamos en la parte superior, lo que va a hacer es abducir la cadera, o sea, va a alejar la extremidad de la línea media. Aparte, también va a hacer rotación medial de la cadera y flexión. Si fijamos, podemos flexionar también la cadera empleando este músculo. Bueno, su inervación, les dije que estaba a cargo del nervio glúteo superior, y les mencioné que el nervio glúteo superior inerva tres músculos, glúteo menor y medio, y el tensor de la fascia lata. Ese es el músculo piramidal. Entonces, el músculo piramidal les decía que tiene dos porciones, una porción intrapélvica y una porción extrapélvica. Este músculo piramidal, como vamos a ver, tiene su origen cara anterior de la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra, y sus fibras se van a dirigir de manera anterior, porque recuerden, esto es posterior, esto es anterior, de manera anterior y lateral para insertarse en la cara interna de lo que es el trocánter mayor del fémur. Este músculo, les decía también, que dividía aquí dos espacios, un espacio suprapiramidal o suprapiriforme y un espacio infrapiramidal o infrapiriforme. ¿Y por qué es importante recordar estos espacios? ¿Por qué? Porque a través de estos espacios van a salir ciertas estructuras vasculonerviosas, y deberíamos tener muy en cuenta estos orígenes, o bueno, estas emergencias de estos paquetes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el nervio ciático es un nervio que va a salir en el espacio infrapiriforme, a diferencia de, por ejemplo, los nervios glúteos y arteria glútea, que van a salir en el espacio suprapiriforme. Es un músculo pelvitrocanterio propiamente dicho. Les voy a mencionar que los músculos pelvitrocanterios como tal
tienen como función todos hacer rotación lateral del miembro, bueno, en este caso del fémur. Como se va hacia adelante, de la parte posterior, oblicuo hacia adelante y hacia afuera, o sea, antero-externo o anterolateral, lo que va a originar es, si yo fijo acá, en la parte sacra, y tracciono las fibras, lo que voy a ocasionar es que esto gire, el, la extremidad rote lateralmente. Entonces, esa es la función de este músculo. Su inervación tiene un nervio propio del músculo piramidal y su irrigación va a estar a cargo de la arteria glútea superior, glútea inferior, que se van a encontrar aquí adyacentes. La glútea superior, como ya les he mencionado, en el espacio supra piriforme, en la glútea inferior, en el infrapiriforme, y también en ocasiones va a recibir irrigación a través de la pudenda. Yendo a los otros músculos, debajo del piramidal tenemos al músculo piriforme. Bueno, aquí para irlos ya un poco orientando a lo que les decía, vamos a poner el sistema nervioso y se van a dar cuenta aquí. Este que está aquí es el nervio ciático. El nervio ciático va a pasar entre el músculo piramidal y este que está aquí, que es el gemelo superior. Ahora, el gemelo superior, como les mencioné, tiene origen en la espina ciática y se va a dirigir también de manera anterior y lateral hacia cara supero-interna del trocánter mayor. Y bueno, también músculo pelvitrocantérico va a tener como función la rotación lateral. Este músculo gemelo superior va a tener como inervación el nervio común o el nervio del obturador interno. El nervio del obturador interno es el que va a dar una rama para la inervación de este músculo que es el gemelo superior. Ahora bien, cambiando ya o pasando al siguiente músculo, tenemos al músculo obturador interno. Este músculo también tiene dos porciones, una porción intrapélvica y una porción extrapélvica. Este músculo, como ya les había mencionado, esta es la cara interna del agujero obturador. Les había mencionado que aquí hay una membrana, que es la membrana obturatriz. Este músculo se va a originar en los bordes internos de este agujero y también en la cara interna de la membrana obturatriz. Y sus fibras se van a dirigir de manera posterior y lateral y va a salir de la pelvis a través de esta escotadura, que es la escotadura ciática menor. Aquí está la espina ciática, hacia arriba tenemos escotadura ciática mayor y por debajo la escotadura ciática menor. Ahora, estas fibras, después ya de salir de la pelvis a través del agujero ciático menor, se van a dirigir también hacia el trocánter mayor. Y como ya les he mencionado, su función es la de rotación lateral del muslo. Y bueno, el nervio que va a tener a cargo la función de este músculo es el nervio del obturador interno, le da una rama al músculo gemino superior. Ahora, abajo tenemos al gemino inferior. Se lo graben de cierto modo. Recuerden que entre dos gemelos tienen un obturador. Y como en la parte posterior tenemos al obturador interno aquí, formando estos tres músculos aquí continuos, entonces tenemos entre dos gemelos, gemelo superior, gemelo inferior, tenemos un obturador que va a ser el obturador interno. Entonces, bien, ya vimos esos dos. Ahora, el gemelo inferior. El gemelo inferior tiene origen en el borde inferior de la escotadura ciática menor y sus fibras se van a dirigir de manera lateral y anterior hacia el trocánter mayor del fémur. Este también va a compartir la función de, como, así como todos los músculos peritrocantéricos, y su inervación está a cargo de un nervio común que también se lo va a dar el músculo que está debajo de, que es este que está aquí, el músculo cuadrado femoral. El nervio del cuadrado femoral es el que le va a dar también una rama para el gemelo inferior. Ahora, el cuadrado femoral va a tener origen en la cara póstero-externa de la tuberosidad isquiática y se va a dirigir hacia la cresta
intertrocantérica y se va a insertar en el tubérculo del cuadrado, que era una protuberancia, una especie de saliente aquí que se lograba apreciar en la cresta intertrocantérica. Entonces, simplemente el músculo cuadrado femoral, sus fibras en la tuberosidad isquiática se van a dirigir de manera lateral y anterior hacia el tubérculo del cuadrado, y por ser uno de los músculos pelvitrocantéricos como tal, va a cumplir la función en conjunto de ser un rotador lateral de la extremidad. Y bueno, el nervio que tiene a cargo su función es el nervio del cuadrado femoral. Bueno, después de estos cuatro, tendríamos que retirarlos, retirar el gemelo inferior, porque este que está aquí es el gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y el cuadrado femoral, para encontrar a este músculo que tenemos aquí, que es el obturador externo. El obturador externo tiene origen en la cara externa del agujero obturador, y también va a tener orígenes en la membrana obturatriz, pero en su cara externa. Estas fibras se van a dirigir de manera lateral posterior, porque van a pasar por la parte posterior del, de la articulación coxofemoral, porque recuerden, este es pubis, pubis es anterior, entonces rotamos, eh, se van a dirigir de manera lateral, porque se van a dirigir hacia el fémur, y posterior, van a salir inferior a la articulación coxofemoral, y se van a insertar aquí en la fosita digital. Fosita digital en el fémur, ahí es donde va a tener la inserción el músculo obturador externo. Su función también, por ser un músculo pelvitrocantérico, va a ser la de rotación lateral del miembro. Su nervio, el nervio que va a tener a cargo su función, es el nervio obturador, y su irrigación va a estar a cargo de la arteria que va a pasar aquí a través del surco obturador, que va a ser la arteria obturatriz. Ya hemos culminado los músculos pelvitrocantéricos como tal. Para recordarlos, piramidal, los otros dos, bueno, ya no están. Tenemos el gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, que lo hemos quitado, el cuadrado femoral, que también lo hemos sacado, y el obturador externo. Esos serían todos los músculos a estudiar en la región glútea, en nuestra cintura pélvica. Pero como les había mencionado también, tenemos el otro músculo, que es el músculo iliosoas, que para, bueno, estudiarlo tenemos que retirar varios músculos de la pared abdominal. Retiramos los oblicuos, el oblicuo interno, oblicuo externo, el transverso de abdomen, los rectos también, bueno, el que estaba aquí, que ya lo retiré. Y encontramos el músculo iliosoas. Este músculo está compuesto por dos músculos en realidad, o sea, es este que está acá, es el músculo psoas, y aparte tenemos el músculo ilíaco, que es el que se origina en la fosa ilíaca. 2/3 superiores de la fosa ilíaca tiene origen en el músculo ilíaco, y este que se acá es el músculo psoas. Este es el psoas mayor, y a veces se encuentra el músculo psoas menor, que no siempre es fijo. Y bueno, este músculo, como ya les había mencionado, tiene orígenes en la fosa ilíaca, el ilíaco y el psoas en las vértebras lumbares, y se van a dirigir de manera inferior y anterior, van a pasar lateral a lo que es la esquina ilíaca antero inferior, y se van a dirigir en un tendón conjunto que se va a insertar en el trocánter menor. Ya les había mencionado, el único músculo que se inserta en el trocánter menor, músculo iliosoas. Bueno, este músculo tiene como función, si nosotros fijamos acá, lo que va a ocasionar es que flexiona la cadera, o sea, el fémur lo va a dirigir hacia adelante. Entonces lo que va a originar es disminuir el ángulo de entre nuestro plano corporal y la del plano del fémur. Entonces, para que vean más o menos la función que cumple, flexiona la extremidad. Si se logra apreciar, flexiona. Por la disposición de sus fibras va a flexionar. Otra de las funciones que también hace es la rotación lateral. ¿Por qué? Porque
Sus fibras, como tienen esa disposición así, que van de la parte anterior externa hacia la parte posterior, lo que van a originar es que si yo tracciono, va a rotar de manera lateral. Entonces ahí para que logren apreciar un poco cómo es que sus fibras van a hacer que se roten. Se tracciona, entonces el trocánter menor lo que hace es se acerca un poco hacia el eje medio. La irrigación de este músculo va a tener origen en las que son las arterias iliolumbar, que es una de las ramas de la arteria ilíaca interna. Va a tener también irrigación de ramas de las arterias lumbares y también a veces va a tener irrigación de lo que es la arteria obturatriz. Pero eso no siempre es fija, no siempre va a tener esa irrigación. Ahora, con respecto a lo que son relaciones musculares, aquí, el nervio ciático, este que es aquí es el nervio así grueso, bastante importante, va a salir de la pelvis a través de este espacio creado por los dos músculos, el músculo piramidal y el músculo gemelo superior, y va a salir acompañado de las arterias glúteas inferiores y del nervio femorocutáneo. Y bueno, acá en la parte superior, en el espacio suprapiramidal o suprapiriforme, vamos a tener la emergencia de la arteria y la vena glútea superior y del nervio glúteo superior. Ahora, yendo un poco a lo que es ya irrigación, ahora entramos a lo que es irrigación de la cintura pélvica. Tenemos nuestro corazoncito, auricular, corazón derecho, corazón izquierdo. Del izquierdo va a salir nuestra arteria aorta, va a generar su callado, arteria descendente, arteria la torácica, la abdominal. Y a la altura de la cuarta lumbar, esa arteria abdominal da tres ramas y la arteria sacra. Sin embargo, la arteria sacra en nosotros está atrofiada, no tiene mucha utilidad. Yendo a las prácticamente dos terminales, tenemos la ilíaca común. Como ya les dije, tiene origen eh, en la altura de la cuarta vértebra lumbar, donde se encuentra la bifurcación aórtica. Esta va a ir desde la cuarta lumbar hasta aproximadamente la unión o la articulación sacroiliaca. Y aquí se va a bifurcar también. Y esta arteria ilíaca común va a dar dos ramas, una que es la ilíaca externa y la otra que es la ilíaca interna. Dentro de lo que es la ilíaca externa es la que se va a dirigir de manera anterior, va a pasar a través del ligamento inguinal y cuando pase por ese ligamento va a cambiar de nombre y va a tomar el nombre de arteria femoral. Entonces, la ilíaca externa, rama de la ilíaca común, es la que va a dar origen a la arteria femoral. Ahora bien, nos vamos a ir con la ilíaca interna. La ilíaca interna nos va a dar ramitas para lo que es la irrigación de los músculos que hemos estado estudiando todo este rato. La arteria ilíaca interna nos va a dar una rama que es la arteria glútea superior, que desde aquí vamos reconociendo que este músculo, por ejemplo, es el músculo piramidal y está delimitando estos dos espacios, el espacio supra piramidal y el infrapiramidal. Entonces, esta arteria glútea es el único vasito, la única arteria que va a salir o va a emerger por ese espacio, por el espacio suprapiramidal. Entonces, tenemos la arteria glútea y tenemos esta que está aquí, que es la rama, la arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz se va a dirigir de manera inferior, va a pasar a través, o bueno, cerca de lo que es la cresta innominada, y se va a adentrar o va a ingresar en el agujero obturador a través del surco. En este agujero obturador va a dar una ramita, una rama articular, que va a ingresar por el agujero acetabular y que va a tener a cargo lo que es irrigación
de la cabeza del fémur y del ligamento redondo. Bueno, esta es la arteria obturatriz. Esta que está aquí es la arteria glúteo inferior, que va a salir a través del espacio infrapiramidal. Ahora, dentro de esas ramas, que bueno, son las que ya mencionamos, son las más importantes porque en realidad la arteria ilíaca interna proporciona 11 ramas, así que bueno, prácticamente nos quedamos con esta, la arteria glútea superior, glútea inferior y la arteria obturatriz. Ahora bien, la arteria ilíaca externa, que es esta que está aquí, arteria ilíaca externa pasa a través del ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral. Esa arteria femoral se va a dividir, va a dar colaterales y finalmente va a dar dos ramas terminales, que son la arteria femoral como tal y una arteria femoral profunda. Esta arteria femoral profunda es la que va a originar ramas circunflejas. Circunfleja medial se va a dirigir de manera anterior hacia la cara posterior y la circunfleja lateral que va a pasar de la parte posterior a la parte anterior. La arteria ilíaca común o ilíaca primitiva va a dar sus ramas, la arteria ilíaca externa, que va a pasar por el ligamento inguinal y se va a convertir en arteria femoral, y la arteria ilíaca interna, que en su cara anterior nos va a dar como rama la arteria obturatriz, que va a pasar por este surco, que es el surco obturador, nos va a dar una rama posterior, que es la glútea superior, nos va a dar otra rama, que es la arteria isquiática, bueno, que no la había mencionado anteriormente, y una arteria que es la arteria pudenda. La arteria pudenda, esta arteria tiene una peculiaridad porque sale de la pelvis a través del agujero ciático mayor y vuelve a ingresar a la pelvis a través del agujero ciático menor. Este que está aquí, esta saliente, es la espina ciática y ese es el ligamento sacrociático. Entonces, simplemente lo que hace la arteria pudenda es pasar simplemente por la cara posterior de este ligamento. Sale por la escotadura ciática mayor y vuelve a ingresar a la pelvis por la escotadura ciática menor. Ahora bien, yendo a lo que es la arteria femoral, tenemos la arteria ilíaca externa, pasa por el ligamento inguinal, que va de la espina ilíaca anterior superior hacia el tubérculo púbico, pasa y se llama ahora arteria femoral. Esta se continúa para acá, pero nos quedamos con la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda, como ya les había mencionado, va a generar ramas. Esta rama que está aquí, por ejemplo, es la rama circunfleja medial, que va a pasar de manera anterior. Este músculo que está aquí es el músculo recto interno, o también llamado músculo grácil. Este músculo que se encuentra aquí, que le dije que era parte de los aductores, el aductor mayor que soportaba todo, el aductor largo que era el más superficial, y entre ellos dos estaba el aductor corto. Bien, este que está aquí es el aductor largo. Este músculo de aquí que se origina en la línea pectínea es el músculo pectíneo, que bueno, está seccionado. Este que está acá es el músculo sartorio, se origina en la espina ilíaca anterior superior. Este músculo que está acá es el tensor de la fascia lata y este que está aquí es el músculo psoas. ¿Por qué? Porque el ligamento inguinal delimita esta fosa, este espacio, en el cual vamos a encontrar de manera lateral el pase del músculo psoas. Lateral a este va a estar este nervio, que es el femorocutáneo, y entre el músculo psoas y los músculos internos de este vamos a encontrar el paquete vasculonervioso femoral, el nervio femoral, la arteria femoral y la vena femoral. Medial a ello vamos a encontrar un ganglio. Para mencionar, esta es la arteria femoral profunda que va a generar ramas, que son las perforantes, las cuales van a atravesar a este músculo, que es el aductor mayor. Estos músculos que están acá son los vastos. Este es el recto anterior. Este es el vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. Ahora, con respecto a este gráfico, a esta imagen, es solo para que se distinga que, por ejemplo, aquí
tenemos al músculo piramidal. Estos vasos que se ven saliendo sobre el músculo piramidal son los glúteos superiores, que les dije que eran los únicos que salían por la escotadura ciática mayor, y sobre el músculo piriforme son los glúteos superiores. Estos que están acá son los glúteos inferiores. Con respecto a lo que es drenaje venoso, solo para mencionar que tenemos dos sistemas en el drenaje venoso, un sistema superficial y un sistema profundo. El sistema superficial, que va a estar dado por las venas safenas, bueno, de manera inferior hacia superior tenemos que en el pie se va a originar este arco venoso dorsal y que va a dar origen a las dos safenas. De manera medial se va a originar la vena safena mayor y de manera lateral se va a originar la vena safena menor. La safena mayor se va a dirigir en todo su trayecto medial, va a pasar por la rodilla en la parte posterior y finalmente va a llegar al hiato, al hiato safeno y va a contribuir a lo que es el drenaje para la vena femoral, a diferencia de la safena menor, que la safena menor viene en la parte superficial, pero posterior, y simplemente en el hueco popliteo se va a volver contribuyente de la vena poplitea. ¿Por qué? Porque esto ya se va a ir hacia el plano profundo. ¿Por qué? Porque en el plano profundo nosotros tenemos la vena poplitea que va a subir, se va a convertir en femoral. A esa femoral, a través del hiato de safeno, le va a llegar la vena safena mayor y sobre el ligamento inguinal va a tomar el nombre de vena ilíaca. Y ahora bien, a continuación, la inervación del miembro inferior está dado prácticamente por dos plexos, el plexo lumbar y el plexo sacro. El plexo lumbar tiene nervios prácticamente de función mixta, excepto uno, que es el femorocutáneo. Sin embargo, también Ruiz-Ligar considera al génito crural como otro nervio sensitivo de este plexo. Entonces, bueno, tenemos el plexo lumbar, que va a tener origen desde el nervio L1 hasta el L4, es el que está acá. Tenemos acá las ramas anteriores, las ramas ventrales, del L1, L2, L3 y L4, que me van a dar origen al plexo lumbar. Y en el plexo sacro tenemos desde el S1 hasta el S3, pero en el plexo sacro vamos a tener contribuyentes de la parte lumbar, que va a ser este tracto, que es el tracto lumbosacro, que va a estar conformado por L4 y L5. Finalmente, podemos decir que el plexo sacro se origina desde la L4, L4, L5, S1, S2 y S3. Y el plexo lumbar de la L1 a la L4. Ahora bien, yendo a lo que es el plexo lumbar, en el plexo lumbar vamos a tener nervios colaterales de este plexo y vamos a tener nervios terminales de este plexo. Dentro de lo que son los nervios colaterales, vamos a tener una contribución de este nervio, que es el nervio T12, es el último subcostal, que va a dar una rama. Le va a dar una rama al nervio lumbar 1, y después de que reciba la contribución del T12, se va a dividir. Este nervio va a dar dos ramas colaterales, que van a ser el hilo hipogástrico, o también llamado abdomen genital mayor, y el hilo inguinal, también llamado el abdomen genital menor. Entonces, L1 con contribución de T12 me va a dar dos. Abdomen genital, perdón, mayor y el abdomen genital menor. Ahora, el L1 también me va a dar otra rama que se va a hacer una anastomosis, va a unirse a una rama de la L2 y me va a dar el nervio genitofemoral. L2, L3 y L4 se van a dividir, van a dar ramas anteriores, que son las verdecitas, y van a dar ramas posteriores. Dentro de lo que son ramas anteriores, estos tres nervios uniéndose me van a originar un nervio terminal, que es el nervio obturador. Y las ramas posteriores me van a dar el otro nervio terminal, que también se va a originar de L2, L3, L4, que es el nervio femoral. Y aparte, L2
y L3, con sus ramas anteriores, van a dar otro nervio que es el nervio cutáneo femoral lateral. Entonces, como vemos, tenemos 4 nervios colaterales y 2 nervios terminales. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque dentro de lo que son nervios que obtenemos aquí, tenemos que ellos van a estar a cargo de prácticamente la inervación de todo lo que es muslo, pero en la parte anteromedial del muslo, fusionando o llevando la emergencia o la formación de este plexo a la anatomía como tal. Tenemos que este músculo que está aquí es el músculo ilíaco. Entonces, este músculo ilíaco es el que va a estar prácticamente atravesado por las diferentes ramas o por los diferentes nervios que se van a originar en este plexo lumbar. Entonces vamos a ir reconociendo aquí. Este que está aquí es el nervio de la T12. El nervio de T12 va a dar una rama hacia el L1 y me van a dar 2 ramas finalmente. El abdomino genital mayor y el abdomino genital menor. El abdomino genital mayor, también llamado el hilo hipogástrico, y el abdomino genital menor, también llamado el hilo inguinal. Hasta ahí queda T12, L1, 2 ramas. L1, L2 me va a originar el nervio genitofemoral. L2, L3 me va a generar el siguiente rama colateral, que va a ser el femorocutáneo lateral. Y finalmente 2, 3 y 4 me van a originar las dos ramas terminales de este plexo lumbar, que son el femoral y el obturador. Que si bien aquí simplemente toma el 2, el 3 y el 4, pero en la bibliografía refiere que origina por la unión de esas 3 ramas, 2, 3 y 4. Aparte tenemos este que está aquí, que es el tronco lumbosacro, que se va a originar por la unión de 2 ramas de L4 y L5, que si bien no los estudiamos mucho aquí es porque, como su nombre dice, lumbosacro, tiene origen en la porción lumbar, sin embargo, van a ser contribuyentes para el plexo sacro. Por eso es que hasta ese momento, o sea, lo dejamos hasta aquí nomás, el tronco lumbosacro. Ahora, ahondando en lo que es cada uno de los nervios que se obtienen en este plexo lumbar, tenemos que el nervio abdomino genital mayor, o también llamado el hilo hipogástrico, se va a originar T12L1, para ir recordando y ya ir grabando un poco, va a atravesar al músculo psoas y también va a atravesar un poco lo que es este músculo que está aquí, que es el cuadrado de los lomos, que es un músculo de la pared abdominal en la parte posterior. Entonces, este va a salir por la cara lateral del músculo psoas, se va a dirigir de manera lateral y anterior, va a ir bajando y finalmente va a dar ramas sensitivas, porque este nervio es netamente sensitivo en la región pélvica, porque también da ramas motoras, que van para lo que son los músculos anchos del abdomen, para el oblicuo externo, el oblicuo interno y para el transverso. Pero bueno, para lo que es región pélvica que nos interesa, la contribución de este primer nervio colateral del plexo lumbar nos va a dar inervación sensitiva para el área posterolateral de la región glútea. Ahora, el abdomino genital menor, o también llamado inguinal, también se va a originar T12L1, porque es otra de las ramas del L1, y también va a atravesar el músculo psoas por su cara lateral, se va a dirigir de manera lateral y anterior y va a seguir en ese trayecto, va a perforar el transverso porque se va a distribuir entre el transverso y el oblicuo, y finalmente va a llegar a lo que es el ligamento inguinal y va a ir así de manera anterior, lateral, va a, va a girar, va a tomar una parte paralela a lo que es el anillo, el ligamento inguinal, y finalmente lo va a atravesar por su borde inferior de este ligamento y va a inervar una porción de la pared de la parte anterior, superior y medial del muslo, que es la parte sensitiva cutánea que va a tener a cargo. Y aparte también
como su nombre dice, ilio inguinal, va a dar una rama que en los varones va a tener a cargo lo que es inervación de la raíz de pene y de la cara o de la parte anterior del escroto, y en las mujeres va a dar inervación para lo que es el monte de Venus y los labios mayores. Ahora, otra de las ramas colaterales de este plexo es el nervio femorocutáneo. Se origina entre L2 y L3. Este va a atravesar el músculo psoas, va a salir por su borde lateral, se va a dirigir entre los oblicuos y de manera lateral, anterior y luego medial, y va a perforar la pared porque finalmente va a terminar dando inervación para lo que es la región glútea, pero de la parte externa. Y aparte va a dar una rama femoral que va a tener a cargo lo que es la inervación de la porción lateral del muslo. Como vemos, este femorocutáneo es el que les mencioné anteriormente, que salía lateral al músculo psoas-ilíaco. Este va a salir posterior a lo que es el ligamento inguinal. Entonces sale aproximadamente a esta altura, por dentro de la espina ilíaca anterosuperior, y va a dar sus ramas que van a tener a cargo la inervación sensitiva de la cara anterolateral del muslo, aproximadamente hasta la rodilla. Y aquí está. Este es el ligamento inguinal. Esta es la cintilla iliopectínea o inguinopectínea. Ese es el músculo iliosoas. Este nervio que está sobre el músculo iliosoas es el nervio femoral, y lateral, porque acá está el pubis y acá está la espina ilíaca, lateral al psoas está saliendo este nervio que es el nervio femorocutáneo. Atraviesa este aproximadamente a esta altura y va a dar sus ramas acá cutáneas para la porción anterolateral del fémur. Otro de los nervios que vamos a estudiar es el último colateral, que es el génito crural. Este génito crural va a salir, bueno, aquí se ve un poco lateral, pero la bibliografía refiere que sale en la cara anterior del músculo psoas, se dirige también de manera oblicua hacia abajo, de manera anterior. Este va a llegar a la altura del ligamento inguinal, y lo que va a ocasionar es que va a dirigirse de manera paralela al ligamento inguinal. ¿Por qué? Porque este finalmente, si bien va a dar una rama que va a atravesar este ligamento y va a dar inervación para esta región del muslo superior y anterior, también va a dar una rama que se va a dirigir por todo el conducto y finalmente va a llegar a la región inguinal, donde, bueno, los varones, así como el nervio, el inguinal llegaba hasta la región inguinal, ese también, y va a otorgar ramas para la inervación de lo que es el escroto también en la cara anterior, y en las mujeres para lo que es labios mayores. Aparte, bueno, como lo había mencionado, su rama femoral, que va a tener a cargo la inervación de esta porción que vemos de color verde. Y bueno, este nervio que es el génito crural, cabe mencionar que dentro de lo que es su trayecto, va a correr por la parte posterior del uréter. Entonces, este nervio al correr por la parte posterior del uréter es lo que nos va a estar en relación a esa irradiación que tenemos del, por ejemplo, los dolores originados por los cálculos renales, ese típico dolor del paciente que te llega con dolor en la zona lumbar, que se dirige hacia el escroto y hacia el miembro inferior, del mismo lado donde tiene el cálculo. Entonces, el nervio que va a influir un poco en este tipo de manifestación es este nervio, el génito crural, debido a que, como ya les mencionaba, tiene su trayecto en la parte posterior del uréter. Entrando ya a lo que son las ramas terminales del plexo lumbar, tenemos como primer rama terminal o primer nervio terminal al nervio obturador. Este nervio obturador, como ya les había mencionado, tiene origen
en los lumbares 2, 3 y 4, se va a dirigir de manera paralela a la cresta innominada y va a ingresar al agujero obturador a través del surco obturador. Va a atravesar el agujero a través de ese surco, se va a dirigir hacia la parte de adelante y en la parte de adelante se va a dividir, se va a bifurcar. Este músculo que está aquí es el músculo obturador externo, entonces el músculo obturador externo va a ser como un punto un punto de referencia donde este nervio obturador me va a dar dos ramas, una rama que va a ser superficial, que aparte de dar las ramas cutáneas, también va a tener como función la inervación de los músculos mediales del muslo, los aductores, y aparte va a tener una rama profunda. Esta rama superficial es la que va a tener sus ramas, como ya mencionaba, a los aductores, que van a estar en la parte anterior, en la parte medial. Este que está aquí, que es el aductor largo, este que está acá, que es el aductor corto, este que está acá, que es el recto femoral, aquí se nota cómo da sus ramas colaterales esta rama del obturador, una rama para el obturador largo, una rama para el recto interno o grácil, una rama que va a ser la rama cutánea, que finalmente va a inervar toda la parte medial, que es lo que vemos acá, la parte medial del muslo, va a dar una rama para el aductor corto, que es este que está aquí, y bueno, aquí está también el pectíneo, que se ha disecado, que también a veces va a tener una contribución de este nervio, el pectíneo. Aquí, para recalcar, tenemos su rama superficial, que va a dar rama para los músculos que tenemos aquí. Este que está aquí, que es el pectíneo, este pectíneo va a recibir inervación del músculo cutáneo interno, que es rama del femoral, que vamos a ver a continuación, el aductor medio. El obturador tiene como función inervar a los aductores, pero el aductor medio también va a recibir una contribución del músculo cutáneo interno, que es rama del femoral. Y aparte, el músculo aductor mayor va a tener contribución también del nervio ciático mayor. Entonces, si bien el obturador tiene esta función de los músculos mediales, hay excepciones para esto. Bueno, finalmente, el nervio femoral, que es la otra rama terminal del plexo lumbar, como ya les había mencionado, tiene su origen, así como el obturador, en L2, L3, L4. Este va a pasar por debajo del ligamento inguinal, lateral a los vasos femorales y medial del músculo psoas ilíaco. Aquí va a emerger el músculo y va a dar sus diferentes ramas, porque este sí tiene varias ramas colaterales. Va a dar una rama que es para el músculo psoas, va a dar una rama vascular que va a insertarse en la arteria femoral, va a dar una rama que es para el músculo pectíneo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es el músculo cutáneo, y también va a dar ramas superficiales, que van a ser las que van a tener finalmente la inervación sensitiva cutánea. Dentro de lo que es las ramas superficiales tenemos los músculos cutáneos, un músculo cutáneo interno y un músculo cutáneo externo. El músculo cutáneo interno, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, que era el que tenía a cargo la inervación del músculo pectíneo. Aparte, también va a tener contribución para lo que es el músculo aductor medio, que también habíamos dicho, si vía inervación del obturador y del femoral a través del músculo cutáneo interno. Y también va a dar ramos cutáneos. Estos ramos cutáneos van a ser, estos que están aquí, que se van a encontrar en la porción medial y superior del muslo. Y aparte también va a dar una rama que son los músculos cutáneos externos, que básicamente van a ser este que va aquí, que es preinervación del músculo sartorio, que es uno que viene así de manera oblicua, que está aquí, justamente es el músculo sartorio. Va a dar una rama para acá y va a dar aparte ramas cutáneas, que son estas de manera representativa, que van a tener finalmente la inervación sensitiva de esta porción del muslo,
que va a ser la porción anterior y superior. Y aparte también va a tener otras ramas, que es esta que se encuentra aquí cruzando de manera medial oblicua, que es el nervio safeno, que finalmente va a entrar con los vasos femorales en este conducto del aductor, o también llamado conducto de Hunter, y va a salir y va a dar ramas sensitivas para la porción medial de la pierna. Esto va a estar a cargo del nervio safeno. Aparte también se menciona que una rama, un nervio accesorio safeno, pero que no está presente en el 100% de los casos. Entonces, para resumir, el músculo femoral tiene prácticamente a cargo la inervación de todos los músculos de la cara anterior. Tiene la inervación del cuádriceps, recto femoral, vasto interno, vasto externo, y si retiramos el recto, tenemos al vasto intermedio. Tiene a cargo la inervación del sartorio con sus ramas musculocutáneas. Va a tener a cargo la inervación del aductor medio. También va a contribuir a lo que es inervación del pectíneo. Y sus ramas sensitivas, sus ramas cutáneas, van a tener función a través en la cara lateral. En realidad, si generalizamos el nervio, vamos a dar cuenta que tiene prácticamente toda la parte anterior y medial del muslo y la cara interna, lateral medial de la pierna. Bien, y ahora para recordar, dijimos que de T12 y L1 salían los dos abdómenos genitales, abdomen genital mayor y abdomen genital menor, que eran abdomen genital mayor o hilo hipogástrico, abdomen genital menor o hilo inguinal. Entre L1 y L2 teníamos otro nervio que era el génito femoral. Entre L2 y L3 teníamos el cutáneo femoral lateral o el femorocutáneo. Y finalmente, entre 2, 3 y 4 teníamos las dos ramas terminales. El nervio femoral o crural y el nervio obturador. Y bueno, finalmente del 4 y 5, que es el tronco lumbosacro. Entonces, algunas de las particularidades le mencioné que el femorocutáneo se decía que era el único sensitivo. En alguna bibliografía van a encontrar eso, que es el único nervio exclusivamente sensitivo de este plexo. Sin embargo, por ejemplo, Ruiz Lier menciona que también el génito femoral es un nervio solo sensitivo. Y el resto de nervios van a ser mixtos. Tenemos como mixtos ambos abdominos genitales. Los abdominos genitales, su parte motora va a estar en la región abdominal, la parte sensitiva en la zona inguinal, a través de la inervación de escroto en varones y labios mayores y montes de venos en mujeres. El genito femoral, que ya vimos que va a tener parte sensitiva también. El cutáneo femoral, que es el que tiene a cargo la inervación lateral del muslo. El femoral, que es el que tiene prácticamente toda la parte anterior del muslo, anterior y medial. El obturador, que tiene la parte sensitiva anterior, y que bueno, los aductores son su parte motora. Y bueno, de génito femoral, lo que ya habíamos mencionado, que era lo que se relacionaba con los cálculos renales, esa irradiación típica del dolor de los cálculos renales. Ahora, con respecto a lo que es el plexo sacro, hay nervios que se originan en este plexo. Tenemos, por ejemplo, en el plexo sacro, ramas anteriores, que son estos verdes, tenemos divisiones anteriores y tenemos divisiones posteriores. Para empezar, dentro de los posteriores, antes mencionar que aquí es donde va a entrar a tallar la función de este tronco, el tronco lumbosacro. Entonces, tomando en cuenta las ramas o las divisiones posteriores de este plexo, que las ramas contribuyentes de L4, L5 y S1 me van a dar origen al nervio del glúteo superior, que como ya habíamos mencionado, el nervio del glúteo superior tiene a cargo tres músculos: el músculo glúteo inferior, glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Ahora, el nervio glúteo inferior se va a originar por ramas que vienen del L5, S1 y S2. Este nervio va a estar a cargo de la inervación del glúteo superior.
tenemos después la formación del nervio del músculo piriforme. Si bien en la imagen se nota una contribución de S1, S2, la mayoría de textos refieren el origen de este nervio solo del nervio sacro. Aparte de las contribuciones de estos tres, tenemos el nervio cutáneo perforante, que se va a originar de sacros S2, S3, y eso es todo con respecto a las divisiones posteriores. Si se dan cuenta, van de 3 en 3. Bueno, solo dos, los dos glúteos, L4, L5, S1, glúteo superior, L5, S1, S2, glúteo inferior, y de 2 en 2 tenemos al S1, S2 es el piriforme y al S2, S3 es el cutáneo perforante. Ahora, con respecto a las divisiones anteriores, tenemos estos dos nervios que van a tener origen tres ramitas consecutivas y son prácticamente las mismas. El nervio del cuadrado femoral, que es el que también les dije que tenía a cargo la inervación del músculo que estaba sobre el cuadrado femoral, que era el músculo gemelo inferior, que va a tener origen en las ramas L4, L5 y S1, y tenemos al nervio del obturador interno, que también va a dar una rama, un contribuyente al músculo gemelo superior, y que van a estar por debajo de, o sea, los siguientes tres consecutivos, 5, S1, S2. Aparte tenemos el nervio cutáneo femoral posterior, que va a tener contribución tanto de divisiones anteriores como posteriores. De las divisiones anteriores tiene de S2, S3, y de las divisiones posteriores tiene de S1, S2. Y bueno, el resto son nervios, por ejemplo, que se arman de las contribuciones S2, S3, S4, y que es el nervio pudendo, que si bien es importante, es un nervio importante de este plexo, no lo tocamos mucho porque es el que tiene a cargo inervación de la región perineal. Aparte tenemos el nervio elevador del ano, para el músculo elevador del ano, que es una rama del L4, y tenemos también ramas perineales específicas que tampoco nos vamos a adentrar mucho ahí. Entonces, si nos quedamos con los segmentos de 3 en 3, tenemos que de los que se originan del L4, L5, S1, de las divisiones anteriores vamos a tener al cuadrado femoral, y de las divisiones posteriores vamos a tener al glúteo superior. Y si tenemos en cuenta L5, S1 y S2, vamos a tener de las contribuciones anteriores al obturador interno y de las contribuciones posteriores al glúteo inferior. Bueno, y las demás ya quedan como estaban, el S1, S2 en posterior, piriforme, S2, S3, el cutáneo perforante, y bueno, finalmente S1, S2 y S3, que es el que me va a originar el nervio cutáneo femoral posterior. Ahora bien, como se han dado cuenta acá, cada nervio tiene su músculo en específico, bueno, excepto el glúteo superior que tiene a cargo 3. Pero prácticamente nos vamos a centrar más en el nervio ciático, porque en el nervio ciático, bueno, aparte por ser la rama terminal de este plexo, del plexo sacro, la única rama terminal, este nervio va a tener a cargo todo lo que es función motora de la parte posterior del muslo y de la pierna, tanto posterior como anterior, y del pie. Entonces, aquí se constituyó el nervio ciático, toma el tronco lumbosacro, toma S1, S2 y S3, y sus contribuciones son diferentes. L4, L5, S1, S2 tienen divisiones anteriores y posteriores. La S3 y S4 ya no, o sea, eso ya solo tienen divisiones anteriores, bueno, sobre todo S4. Entonces se van a dar cuenta que el nervio peroneo común, que es una de las ramas terminales del nervio ciático, se dice que va a tener origen en L4, L5, S1 y S2, que son los que tienen divisiones posteriores, mientras que el nervio tibial va a tener prácticamente todo el plexo. L4, L5, S1, S2 y S3. Ya se armó, se constituyó el nervio ciático. Este se dirige de manera lateral y posterior y va a salir a través de la escotadura ciática mayor por debajo del músculo piramidal. Ese es el músculo piramidal. Y se va a dirigir de manera vertical hacia abajo. Este que está aquí es el nervio glúteo superior. Le dije que era el único que salía
por encima del músculo piramidal, glúteo superior, que va a dar múltiples ramas, va a tener a cargo la inervación de este músculo que es el glúteo menor, el glúteo medio, y va a dar ramas que se van a dirigir de manera lateral y anterior para inervar este músculo que está acá, que es el músculo tensor de la fascia lata. Entonces aquí vemos los tres músculos que se encuentran inervados por el glúteo superior. Aparte tenemos este que sale de manera medial y un poco posterior con respecto al nervio ciático, que es el nervio glúteo inferior, que va a tener a cargo lo que es inervación del glúteo superior. Este que está acá es el nervio pudendo. Les dije que la arteria pudenda hacía esto, salía por la escotadura ciática mayor y volvía a entrar a la pelvis por la escotadura ciática menor. El nervio también hace lo mismo, va a tener ese trayecto. Escotadura ciática mayor, sale y vuelve a entrar. Lo mismo con el nervio obturador. Este que está aquí es el nervio obturador. Sale y vuelve a entrar. ¿Y cómo se da cuenta que es el nervio obturador? Aquí está. El nervio obturador va a dar inervación para este músculo, que era el obturador interno, y da una rama para piramidal, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado femoral. Entonces, este que está aquí es el nervio obturador, da rama para el músculo obturador, da una rama para el músculo gemino superior y se dirige nuevamente hacia la pelvis de manera medial para ingresar finalmente a través del surco obturador al agujero. Aparte, este nervio que se observa aquí, que está en la porción profunda, en la cara anterior de todos estos músculos pelvitrocantéricos, es el nervio cuadrado femoral. Ese nervio cuadrado femoral va a dar una rama que es para este músculo que es el gemelo inferior y finalmente para el músculo cuadrado femoral. Este que está acá es el músculo glúteo superior que está seccionado, va desde acá hasta acá. Esto que está acá, estos dos músculos, estos dos fascículos, tenemos al bíceps, cabeza larga, y al semitendinoso. En esta porción de acá, bueno, lo mismo, tenemos a los glúteos superiores, acá tenemos al nervio y a la arteria glúteo superior saliendo sobre el músculo piramidal, tenemos al glúteo inferior con todas sus ramas para el glúteo superior, tenemos el nervio ciático, tenemos el nervio femorocutáneo o cutáneo femoral posterior, que es este que está aquí seccionado, este que está aquí es el femorocutáneo posterior, o bueno, cutáneo femoral posterior, nervio ciático, que, bueno, se va a dirigir de manera vertical hacia abajo, va a ir en la cara anterior de estos músculos posteriores, que es, por ejemplo, este que está aquí es el músculo bíceps, la cabeza larga. Este que está aquí es el músculo semitendinoso. Recuerden que les dije que bíceps y semitendinoso tenían un origen prácticamente común en la tuberosidad isquiática. Este que está aquí abajito es el músculo semimembranoso. El semitendinoso va en posterior, el semimembranoso va un poquito más anterior, como piso del semitendinoso. Este que está aquí es el músculo aductor mayor con su hiato aductor, que va a permitir el pase de los vasos femorales. Entonces, el nervio ciático va a prácticamente dar ramas motoras para todos estos músculos de la región posterior del muslo. Aquí se nota su rama para la cabeza larga del bíceps, para el semitendinoso, para el semimembranoso, para el aductor, que aparte del nervio ciático como contribuyente a su inervación, también recibía inervación del obturador. Y este nervio obturador se dirige de manera vertical hacia abajo y se va a bifurcar en sus dos ramas terminales. Uno que va a ser el ciático popliteo externo o peroneo común y el ciático popliteo interno o tibial. Ahora, con respecto a esas dos ramas, se dice que se bifurca o que da sus ramas terminales aproximadamente en el hueco popliteo. Sin embargo, se describe también que puede ser desde mucho antes, o sea, desde antes de que llegue a la fosa poplitea, puede que ya lleguen como peroneo común y como tibial. O sea, no necesariamente se va a bifurcar cuando llegue la fosa. Incluso se dice que cuando emerge
por debajo del músculo piriforme, incluso desde esa altura más o menos ya se puede estar bifurcando. Entonces, bueno, aquí vemos el nervio ciático, se va a bifurcar, va a dar este nervio lateral, que es el ciático popliteo externo, y va a dar el ciático popliteo interno. Ciático popliteo externo, también llamado peroneo común, y el ciático popliteo interno, también llamado el tibial. Ahora, con respecto a lo que es inervación de pierna, tenemos, bueno, para reconocer algunas estructuras, este músculo que está aquí es el músculo peroneo largo. El que está aquí abajo es el músculo extensor de los dedos. El que está por debajo, como piso del peroneo largo, es el peroneo corto. Anterior a esto vamos a tener así, el extensor largo de los dedos. Medial a este vamos a tener el extensor largo del dedo gordo, pero que aquí no se logra apreciar bien, sin embargo aquí sí se logra distinguir su tendón. Y anterior y superficial a todos ellos tenemos este que es el músculo tibial anterior. Bueno, y en la parte posterior tenemos el músculo sóleo y el gastrocnemios o gemelos. Los gastrocnemios que ya han sido seccionados, y aquí tenemos el músculo sóleo. Este es el músculo plantar, y esto que está aquí son los orígenes del gastrocnemio, su fascículo lateral y medial. Este que está aquí es el músculo popliteo, y acá en la parte anterior, dije que estaba más anterior y superficial el tibial anterior, este que está aquí que era el peroneo largo, por debajo del peroneo largo está el peroneo corto, tenemos a este que está aquí que es el músculo extensor de los dedos, y aquí se ve un tendón entre el extensor de los dedos y el tibial anterior, que es el extensor largo del dedo gordo. Entonces, eso es solo para ubicarnos un poco y para poder dar la función de las ramas del nervio ciático, porque dijimos que a esta altura, teóricamente, el ciático se bifurca. Entonces me da origen a este nervio, que es el ciático popliteo externo, o también llamado peroneo común. Este peroneo común lo que va a hacer es dirigirse de manera lateral, si bien va a dar ramas acá, ramas articulares, y una rama que es el cutáneo sural lateral, que finalmente se van a cruzar con el cutáneo sural medial, que es rama colateral del tibial. Si bien se van a cruzar, nos quedamos con el peroneo común, que se va a dirigir de manera lateral y se va a ver acá. Y finalmente va a atravesar o va a dirigirse de manera en la cara profunda del peroneo largo y va a girar en torno al cuello del hueso peroneo. ¿Por qué? Porque después de esta curva así, de que se dirija a través del cuello del peroneo, se va a bifurcar en sus dos ramas terminales. Una que va a ser el nervio peroneo superficial y otra que va a ser el nervio peroneo profundo, que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, el nervio tibial, rama del ciático, va a tener a cargo todo lo que es inervación motora de la parte posterior, de todo lo que son flexores. En la parte posterior están los flexores de los dedos. Va a tener a cargo función flexora, a diferencia de los peroneos, que van a tener a cargo todo lo que es extensión. El peroneo superficial y el peroneo profundo. Pero los peroneos van a tener a cargo función extensora, toda la parte anterior de esta porción de la pierna, y también van a dar inervación para la parte dorsal del pie, y el tibial va a tener a cargo todo lo que es porción flexora, porción posterior de la pierna, y lo que es la porción plantar en el pie. Ahora bien, para recordar, dijimos que el tronco lumbosacro venía dado por las ramas ventrales del lumbar 4, lumbar 5, y estos asociados o contribuyendo con el sacro 1, me van a dar origen a dos nervios. Uno que era el glúteo superior y el otro que era el cuadrado femoral o gemelo inferior. A continuación, los siguientes tenemos el L5, S1, S2, que van a dar origen al nervio glúteo inferior y al nervio del obturador interno. Después, el nervio piramidal, que les dije que en algunas bibliografías tenía origen en S1, S2. Sin embargo, en otros libros de textos solo refieren su origen en el nervio S2. En S2, S3, que tenemos al cutáneo perforante, y el nervio pudendo, finalmente la última rama que estamos estudiando del plexo, que era el cutáneo femoral posterior,
que tenía contribuciones de S1, S2 en sus divisiones posteriores y S2, S3 en sus divisiones anteriores. Y bueno, finalmente el nervio que toma todo el plexo sacro, que es el ciático. Esto es simplemente para recordarles que el ciático mayor se dividía, se bifurcaba en ciático popliteo externo o nervio fibular, peroneo, en ciático popliteo interno, que es el tibial, que así como va a dar inervación de la región plantar, al momento de darle inervación de la región plantar, se va a dividir en, en un nervio plantar medial y en un nervio plantar lateral, o también llamado medial interno o lateral externo. Y bueno, el peroneo pues que tiene a cargo todo lo que es dorso del pie. Y bueno, esto es más que todo ya para recordar lo que hemos venido diciendo todo este tiempo. Sobre la función motora del miembro inferior, tenemos que en la parte media del muslo, en la parte interna, estaba dado por el nervio obturador, excepto el pectíneo. El pectíneo iba de la línea pectínea. Ese músculo estaba inervado por el músculo cutáneo, que era rama del femoral. El aductor mayor, que estaba también en la parte posterior, que recibía inervación de la rama tibial del ciático mayor, también es otra de las excepciones a esta generalidad de que el obturador toma todos los músculos internos. El nervio femoral va a tener a cargo de toda la porción anterolateral, eso es en parte motora, no se vayan a confundir, toda la porción anterolateral del muslo, excepto el tensor de la fascia lata, porque el tensor de la fascia lata dijimos que estaba inervado por el nervio glúteo superior. Ahora, el nervio ciático es el que tiene a cargo, como ya hemos mencionado, toda la parte motora posterior del muslo, posterior de la pierna y anterior de la pierna. Posterior, a través de sus ramas colaterales, posterior de la pierna por su rama peroneo común y su rama tibial, y bueno, su peroneo común que se iba a dividir en su rama superficial y en su rama profunda, para finalmente tener acción sobre el dorso del pie. Y en el caso del tibial, va a inervar todo lo que es planta. Y bueno, para recordar la parte sensitiva, dijimos que el femoral iba a tener a cargo toda la región sensitiva antero-medial del muslo, exceptuando estas dos partes. ¿Por qué? Porque esta parte de acá, medial superior, está inervado por el nervio ilioinguinal o abdomen genital menor, y este que está acá está inervado por el genito crural. Este que está acá es el nervio femorocutáneo o el cutáneo femoral lateral, que les dije que tenía a cargo todo lo que era inervación anterolateral del muslo hasta aproximadamente la rodilla femoral como tal. Este que está aquí es el nervio obturador, que lo vemos acá, el nervio obturador que tiene a cargo esta porción sensitiva del muslo, genito crural o genito femoral, y en esta porción pequeñita el ilio inguinal o abdomen genital menor. Y bueno, el nervio ciático, la parte sensitiva tiene a cargo en la parte de la pierna. ¿Por qué? Porque el nervio cutáneo femoral posterior es el que tiene a cargo toda la porción posterior del muslo. Este nervio que salía aquí medial al nervio ciático, el femorocutáneo, cutáneo femoral, cutáneo posterior, es el que tenía a cargo esta porción de acá. El nervio ciático, a través de sus dos ramas terminales, peroneo común, que va a estar acá, peroneo común, que es el que va a dar sus ramas sensitivas para la porción anterolateral de la pierna, porque recuerden que el anteromedial estaba a cargo del femoral. Y bueno, en la parte posterior, a través de sus ramas cutáneas de su rama tibial. Bueno, chicos, y eso era todo con respecto a la clase. Están ahí los libros en los que he basado la clase, el nombre de la aplicación que he empleado en la primera parte, y bueno, eso es todo.